Hola, buenos días. Mi nombre es Yael Carvajal Tapia. Soy alumno de noveno semestre de la carrera de Psicología en la Unidad Académica Profesional Tejupilco. Continuando con el tema del video anterior, donde hablamos acerca del estrés, de cómo surge este concepto, de lo que implica el estrés en la sociedad moderna, de cómo impacta el estrés en el organismo, cuál era su función y cómo es que ahora esa función evolutiva que tenían pues es la que nos causa daño y algunas estrategias de afrontamiento del estrés. En aquel video yo les comentaba que es mejor tener estrategias de prevención del estrés antes que estrategias de afrontamiento, ¿no? Porque tener estrategias de afrontamiento ya implica que ya tenemos acumulado estrés, ya estamos sufriendo los efectos del estrés. Es mejor poder, en la medida de lo posible, prevenir el estrés para que no suframos en el organismo, ya sea a nivel mental, emocional o físico, los daños que este causa. Es por eso que en esta ocasión vamos a continuar con esa temática y estaremos viendo algunas estrategias de prevención del estrés, ¿sí? Porque, bueno, como aquí dice la frase, es una frase que muchos hemos escuchado: prevenir es mejor que afrontar, o prevenir es mejor que lamentar incluso, ¿no? Para ello debemos de tener claras algunas ideas. En la cuestión del estrés y de su afrontamiento, de su prevención, va a influir mucho la forma en que nosotros percibamos las técnicas de prevención del estrés, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nos relaja a nosotros de forma individual? Porque existen muchas técnicas de relajación, existen muchas técnicas para que tú puedas mantenerte tranquilo, pero no todas las técnicas funcionan igual, ¿no? No todas las técnicas tienen el mismo efecto en todas las personas. Por eso es importante que nosotros aprendamos, primero que nada, a identificar qué es lo que nos relaja a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos estresados, estamos preocupados, intranquilos por algo, nosotros ya sabemos más o menos qué es lo que nos relaja, qué es lo que nos calma, ya sea mirar una película, salir a caminar, escuchar música, hablar con alguien y muchas otras cosas. Nosotros debemos de prestar atención a estas cuestiones de cuáles son las actividades, acciones o incluso pensamientos que a nosotros nos tranquilizan, nos relajan, ¿no? Para poder ir de ahí eligiendo las mejores estrategias de prevención del estrés, ¿sí? También es importante que pongamos atención en cómo nos preparamos para una mala noticia, cómo nos preparamos para un evento desagradable. Hay situaciones que lamentablemente tenemos que pasar a lo largo de nuestra vida que no son de nuestro agrado. Y no hablo de cosas que estemos obligados a hacer, sino cosas que de antemano sabemos que van a implicar una situación incómoda o molesta para nosotros, como puede ser un examen muy importante en la escuela, ¿sí? Sabemos que es a lo mejor algo desagradable porque nos causa bastante estrés, bastante preocupación, pero sin embargo lo tenemos que hacer, ¿sí? Existen ciertas cosas a lo largo de la vida que tenemos que hacer sí o sí, a pesar de que no estemos contentos con ella, no estamos a favor de hacerlo. Por ejemplo, algo muy lamentable es asistir a un funeral, y más que nada cuando ese funeral es de una persona querida por nosotros. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de prestar atención a cómo nosotros nos preparamos para afrontar esos eventos, cómo nosotros nos preparamos para vivir esa situación de la mejor forma posible, ¿sí? Es importante también que te preguntes antes de enfrentar una situación estresante o que de antemano sabes que es estresante, si estás preparado mentalmente, ¿sí? Ahorita vamos a ver que la cuestión física importa para la prevención del estrés, pero también lo más importante es la cuestión mental. Cómo nosotros vivimos esa situación, cómo la percibimos y cómo nos enfrentamos a ella, cómo lidiamos con ella, cómo la procesamos, ¿sí? Es importante tener muy en claro este aspecto también para ir eligiendo de entre las técnicas que vamos a ver ahorita, cuál es la que mejor se adapta a nosotros, cuál es la que mejor nos funcionaría, ¿sí? Porque si nosotros repasamos técnicas solo por hacerlas, nos van a ayudar, porque bueno, estas técnicas muchas veces tienen algún sustento científico detrás, pero hay unas más idóneas para nosotros que otras. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Solo para recapitular un poco, para mantenernos en la misma sintonía, vamos a recordar antes de abordar con profundidad este tema, qué es el estrés, ¿no? Ya lo vimos en el video anterior, pero ahorita vamos a repasar otra vez el concepto de qué es el estrés.
Desde el punto de vista de la psicología, el estrés es el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales, psicológicas y conductuales que se presentan en el organismo ante demandas externas mayores de lo habitual, ¿sí? Habíamos dicho que el estrés es cuando se requiere un mayor nivel de adaptación en nosotros, cuando se presentan circunstancias externas que hacen que nosotros tengamos que exigir más de nosotros mismos, tengamos que exigir más de nuestras capacidades para adaptarnos a esas situaciones, entonces es lo que provoca o lo que se conoce como estrés, ¿sí? Ya sabiendo esto, para estar más o menos en la misma línea, es importante identificar, como lo mencionamos al principio, qué es lo que nos estresa, ¿sí? Primero, es una de las cosas que debemos tener en mente primero, qué es lo que nos estresa y por qué. No es lo mismo lo que me va a estresar a mí que lo va a estresar a otras personas. Hay diferentes eventos en la vida que tienen la propiedad de ser estresantes, ¿sí? Hay algunos más universales que otros, ¿no? Hay algunos eventos, situaciones que de antemano ya sabemos que van a causar estrés a muchas personas, a la mayoría de las personas, por ejemplo, los desastres naturales. Apenas sufrimos un terremoto, al menos en la parte centro de México, muy fuerte. Sabemos que estas situaciones causan estrés en muchísimas personas, si no es que en la mayoría de las personas, ¿sí? Pero no causan el mismo estrés en todas las personas o no causan el mismo nivel de estrés en todas las personas. En algunas puede causar muchísimo más, haciendo que la persona tenga pesadillas, que no pueda dormir por varios días, que se encuentre nervioso, que comience a temblar, que tenga reacciones fisiológicas como mareos, eh, eh, ganas de vomitar, todas estas cuestiones que se presentan con el nerviosismo, con la ansiedad. Y puede ser que en otras personas genere una respuesta fisiológica en el momento que sucede o poco después y después se olvide. Y esto es porque no todos tenemos la misma percepción de las situaciones con las demás personas, ¿sí? Este autor Lazarus estableció que no es el estresor. Estresor se le conoce a un evento, situación, acción o emoción que causa estrés. Un estresor es lo que causa estrés, ¿sí? Su propio nombre se puede entender con el propio nombre, estresor. Es lo que estresa a la persona. Pero este autor nos dice que no es el estresor mismo el causante del estrés, sino la percepción que tiene cada individuo del estresor, de la situación estresante, ¿sí? Es esa percepción que nosotros tenemos sobre, sobre esa situación la que nos va a generar un mayor o un menor nivel de estrés, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más a profundidad. También otra cosa es importante es que las expectativas que se tienen sobre las metas o exigencias ambientales pueden ser percibidas positivamente como desafíos o negativamente como amenazas, como aquí lo dice. ¿Cómo es esto? En la vida diaria tenemos varias demandas, varias exigencias, ¿no? De ser, comportarnos, de hacer, para cumplir nuestras necesidades, para lograr objetivos, para llegar a metas, ¿sí? Esas demandas que nos presenta el medio en el que vivimos pueden ser percibidas como un desafío por unas personas, ¿sí? Como algo que superar, como un obstáculo, pero también por otras o por la misma persona, si se vuelven muy exigentes, pueden ser percibidas como amenazas, pueden tener un efecto negativo, ¿sí? Es por eso que es importante identificar, como lo mencionamos hace rato, cómo percibimos las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿sí? Poniendo el ejemplo actual de la pandemia, hay algunas personas que perciben la pandemia como, bueno, un brote de enfermedades que está afectando a las personas, que hay que cuidarse y que sí, es importante mantener las medidas sanitarias necesarias, pero pues de ahí en más todo va a estar bien. Pero hay personas que perciben la pandemia como algo completamente fuera de lo común, como algo muy grave, ¿no? Ven en las noticias que está muriendo gente, que tienen vecinos, que tienen amigos que están enfermos, que es una enfermedad muy atroz, que está acabando con mucha gente. Entonces, esa percepción que él tiene de esa situación va a hacer que le genere mayor estrés, ¿sí?
A eso se refiere con las metas o exigencias ambientales. Ahorita tenemos un nivel de unas exigencias ambientales todos de cuidarnos. Ambientales no se refiere al ambiente de la naturaleza, sí, sino al medio en el que nos rodea. Eso se refiere a las exigencias ambientales. El ambiente es lo que nos rodea. Todo, las personas, la familia, los amigos, el trabajo, la escuela, los recursos naturales, todo, la sociedad, ese es nuestro ambiente, ¿sí? Esas exigencias ambientales que estamos teniendo ahorita, como de cuidarnos, protegernos, mantener la sana distancia, no reunirte, usar cubrebocas, usa gel, bla, 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 pueden ser percibidas como por unas personas como metas, como desafíos, como sí, bueno, son medidas que por una situación muy grave, pero bueno, vamos a cumplirlas todas para poder superar el obstáculo que es la pandemia. Pero por otras personas puede ser percibida como, bueno, casi el fin del mundo. Y es válido, ¿no? No todos tenemos las mismas herramientas para afrontar las diversas situaciones. Y es por eso que nos causan diferentes niveles de estrés. Este autor, Navas, en 2009 coincide con esta última posición. Considera que el estrés no es algo que pertenece solo a la persona o al ambiente en el que está la persona, sino que es una relación entre ambos, ¿no? Es una relación dinámica entre la persona y la situación, entre la persona y el ambiente, ¿sí? Esa situación, y es importante, como aquí lo dice, dinámica, es decir, que cambia, que varía, que está en constante transformación, es lo que lo hace que sea diferente para una persona o para otras, ¿sí? Eh, Al respecto, otros autores, como por ejemplo Barraza, nos dice que hay un modelo para identificar la relación entre los estresores y la percepción del individuo que tiene sobre ellos, ¿sí? Comienza esa relación por el entorno que se le presenta al individuo y el conjunto de demandas y exigencias que tiene ese entorno, ¿sí? El entorno en el cual está inmerso un individuo es el primer paso para poder identificar si las demandas que se le presentan ahí son estresores. Después, ante esas demandas que se presentan en ese ambiente particular del individuo, ¿sí? Comienza un proceso de valoración en el cual el individuo juzga de acuerdo a sus propias capacidades, herramientas y percepciones si esas demandas significan una amenaza para él o si afectan sus recursos, ¿sí? Si es así, si estas demandas que presenta el ambiente donde el individuo se encuentra representan una amenaza o una exigencia mayor para él, es cuando se convierten en estresores, ¿sí? Es ahí cuando ya le podemos llamar estresor a esas demandas que tiene ese individuo en concreto. Porque si no lo alteraran o si no representaran para él una amenaza, pues bueno, son simplemente situaciones que a lo mejor sí le pueden causar un estrés, pero como veíamos, hay estrés positivo, que es esa como exigencia que nosotros nos imponemos a nosotros mismos cuando tenemos una demanda de tareas para poder dar el plus, para poder superar precisamente esos obstáculos, ¿sí? Y ya después bueno, esos estresores se dan en el mismo individuo y provocan un desequilibrio. Ya es el último paso para que esas circunstancias que tiene el individuo en su propio ambiente sean consideradas un estresor. Ya que han sido catalogadas como tal, como estresores, pues se provocan un desequilibrio, ¿sí? Cuando ya tú percibes algo como amenazante, todo eso va a generar, como ya lo vimos, una serie de reacciones fisiológicas, psicológicas, emocionales y conductales que provoquen un desequilibrio en el organismo. Y es lo que se conoce como estrés. Entonces, sabiendo esto, podemos ver qué técnicas de prevención son mejor, ¿sí? Como ya lo dijimos, es importante identificar qué nos estresa, por qué nos estresa, y ahora vamos a identificar las mejores estrategias o técnicas de prevención del estrés para nosotros, ¿sí? En lo individual. Porque el manejo del estrés posibilita en los seres humanos la adquisición de herramientas para ser capaces de impulsarnos al logro de objetivos, a una vida saludable, a una vida integral, a la autorrealización en las diferentes áreas de la vida, ¿sí? El manejo del estrés nos va a permitir tener una buena salud física, intelectual, nos va a permitir estar bien en las áreas espirituales, vocacionales, emocionales, ¿sí?
y nos va a dar una cosmovisión de la realidad diferente. ¿Sí? Ya no vamos a percibir a lo mejor algunas situaciones como estresantes, ya no nos va a impedir, porque incluso el percibir algunas situaciones como estresantes, como peligrosas, como muy demandantes para nosotros, nos impide hacer ciertas cosas. ¿Sí? Si nosotros consideramos, por ejemplo, que estudiar la universidad es algo que nos va a exigir mucho de nosotros, que va a superar nuestras capacidades, que es algo muy difícil, obviamente nos va a causar estrés el solo hecho de pensar que tenemos que estudiar la universidad y no lo vamos a querer hacer. ¿Sí? Es por eso que es importante prevenir para que esas limitaciones que nos provocan la percepción de negativa de algunas situaciones no afecten en nuestro desarrollo, en nuestra vida diaria. ¿Sí? Y bueno, aquí hay algunas, estas técnicas son más generales, ¿no? Son algunas técnicas o estrategias que pueden prevenir el estrés, pero que ayudan a muchas otras áreas. Son recomendaciones generales que nos dan Stahl y Goldstein, ¿sí? Esto es importante para prevenir, como dice aquí, la cronificación del estrés. ¿Qué es la cronificación del estrés? Es estar en un estado crónico de estrés, es decir, estar sometidos a estrés por largos periodos o durante toda la vida. Sabemos que lo crónico es algo que no se quita, ¿no? Que, que persiste a lo largo del tiempo. Eso es lo crónico. Por ejemplo, hay enfermedades crónicas, como es la diabetes, como es la hipertensión. Todas estas enfermedades, pues lamentablemente no se quitan, ¿no? Estas enfermedades no se pueden curar, son crónicas y obviamente causan, en la mayoría de los casos, la muerte en las personas, ¿sí? El estrés también se puede convertir en algo crónico, ¿sí? Y puede causar incluso la muerte en las personas. Es por eso que debemos de prevenir. Y bueno, antes ya vimos estrategias de afrontamiento, pero ahora vamos a ver estrategias para prevenir, para evitar que se vuelva crónico. Estas estrategias cabe recalcar que hay que mantenerlas durante toda la vida o durante los periodos en los cuales nosotros estamos enfrentándonos a situaciones que resultan demandantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es planificar actividades priorizando entre ellas las más importantes, ¿sí? Nosotros tenemos muchas actividades que hacer en el día a día, entre las actividades de casa, actividades sociales como puede ser la pareja o los amigos, actividades del trabajo y actividades de demás cosas, pueden ser deportes, hobbies, etcétera, etcétera, religión si es que practicas una y demás situaciones. Esa sobrecarga de tareas es la que nos hace a nosotros a veces estresarnos, ¿no? Entonces, para evitar hacer eso es importante planificar las actividades que tenemos que hacer de la forma en que tú quieras, ya sea escribirlas en una libreta. Hay aplicaciones en el celular que nos permiten escribir esas actividades que tenemos que hacer y hay que priorizar las más importantes. Hay que poner primero o hay que realizar primero las actividades más importantes. Esto nos va a ayudar a tener una idea clara de lo que tenemos que hacer, poder ir haciendo esas actividades más importantes primero y así no estar estresados porque las actividades importantes o urgentes no se realizan y obviamente eso nos va a quitar o va a evitar que nosotros tengamos estrés, ¿sí? Al tener las actividades priorizadas primero, las más importantes, ya no nos vamos a preocupar, ¿sí? Esto, bueno, lo tenemos que hacer día con día, semana con semana, depende, ya hay varias formas de organización. Ya como digo, tú elegirás la mejor, la que más te convenga, si a ti te sirve más planear semana con semana y pones unas 3 o 4 actividades, adelante. Si te sirve diario y pones 1 o 2 actividades importantes primero, adelante. Es importante también no sobresaturarse, ¿no? Las actividades que no sean tan importantes, pues bueno, a lo mejor ni ponerlos en la lista, hacerlas cuando surjan, ¿no? Tal vez, por ejemplo, lo que sería cortar el pasto. No sé, supongamos que tenemos un jardín. Cortar el pasto, bueno, a lo mejor no es una actividad apremiante. Y en lo que quede de espacio entre las actividades importantes, como por ejemplo
hacer un proyecto importante, estudiar para un examen, llevar el carro al mecánico porque ya está fallando, lavar ropa porque si no te vas a quedar sin ropa. Bueno, esas son más importantes, ¿sí? Entonces, entre esas actividades, unas pocas que tengamos que planear, las verdaderamente importantes, hay que poner las otras, ¿sí? La siguiente es vital para toda área de la vida. Es alimentarse saludablemente y en horarios estables. Es importante, siempre hemos escuchado de que hay que alimentarnos bien, hay que alimentarnos saludablemente, hay que consumir menos grasas, hay que consumir más verduras, pero una de las cosas que no está tan difundida es que debemos de tener horarios fijos de alimentación. Es decir, tratar de desayunar siempre a la misma hora, tratar de comer, de almorzar a la misma hora, comer a la misma hora, cenar o merendar a la misma hora, ¿sí? Mantener un horario fijo, un horario estable de alimentación. Esto es muy importante, ¿sí? Podemos nosotros alimentarnos saludablemente, pero si constantemente nos estamos pasando de las horas, nos malpasamos o comemos demasiado pronto o mucho, no nos va a servir la alimentación, ¿sí? Es menor lo que sirve la alimentación. Es importante establecer un horario de alimentación y más ahorita que la mayoría de nosotros estamos en casa, es más fácil planear a qué hora vamos a comer, a qué hora vamos a almorzar, a tomarnos un café por la mañana, ¿sí? El practicar deporte o actividades recreativas también es importante. El deporte tiene muchos beneficios y no solo físicos, también tiene beneficios psicológicos y emocionales, ¿sí? Libera endorfinas, libera la dopamina, ayuda a la motivación, a la felicidad y eso nos va a permitir mantenernos motivados para el logro de las tareas que ya habremos priorizado, ordenado en el punto anterior y bueno, eso nos va a quitar bastante el estrés o actividades recreativas como puede ser el dibujo, el pintar, cualquier actividad que a ti te distraiga, te guste, sea como tu hobby, es importante realizarla, ¿sí? Va de la mano con el punto anterior, dedicar tiempo, pasatiempo y hobbies. No todo es trabajo, ¿no? También debes de tener algunos hobbies, sea el que sea, escuchar música, ver videos en YouTube, jugar ajedrez, leer, salir a jugar fútbol, el que sea, es importante mantenerlos y practicarlos. También es importante mantener ciclos de sueño estable, dormir las horas que son requeridas, que nos indican que es normalmente de 7 a 9 horas, las horas ideales de sueño, y eh, que sea estable el horario de dormir, que no varíe, por ejemplo, que hoy no te duermas a las 2 de la mañana y te despiertes hasta las 9 o 10 y que el día de mañana te duermas a las 12 y te levantes a las 8, ¿no? Es importante mantener un horario fijo, así como en la comida, también con el sueño, para que nos ayude más. Y el último punto general es buscar ayuda y compartir con otros, ¿sí? El compartir las cosas que nos estresan, que nosotros percibimos como estresantes, como amenazas, nos va a liberar. El platicar con una persona siempre es una catarsis para nosotros, es decir, nos libera de la carga de la tensión que implica o que nosotros percibimos que tiene esa situación. ¿Sí? Es importante también aprender a platicar nuestros problemas con las demás personas, no guardarnos todo para nosotros mismos. Va de la mano con el siguiente punto. Aquí ya son algunas técnicas un poco más específicas que se pueden practicar. ¿Sí? A lo anterior fueron recomendaciones generales que sirven sí para prevención del estrés y para muchas otras cosas, ¿no? Para la salud en general. Aquí ya son algunas técnicas más específicas. La primera de ellas es la abrazoterapia. No es como tal una terapia o un modelo establecido de que vas a abrazar a 3 personas durante el día por 1 minuto. No, no, no. Simplemente se refiere a que en la vida cotidiana es notorio lo positivo que resulta un abrazo en casi cualquier situación, ¿sí? Los abrazos generan seguridad, brindan apoyo, dan contención de las emociones, de las situaciones estresantes o caóticas y ayudan a fortalecer las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, este autor, por ejemplo, nos dice, Merceville, en 2014, que los abrazos, además de hacernos sentir bien, además de hacernos sentir queridos, cercanos a la otra persona,
se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad, ¿sí? Es un efecto muy importante que tienen los abrazos. Esta técnica de abrazoterapia consiste en eso, en abrazar a las personas que queramos, a las que sean cercanas a nosotros, obviamente no a cualquier persona, porque no a muchas personas o a personas que no son tan cercanas a nosotros, a veces les gusta abrazar a cualquier persona y más ahora en tiempos de pandemia es importante no abrazar a personas externas a nuestro círculo, pero con personas que convivimos día con día, pues no hay ningún problema. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, amigos con los que estamos viendo diario, estando en contacto, no hay problema en que podamos abrazarlos porque, bueno, ya estamos en contacto con ellos, no supone un riesgo mayor ante la pandemia, ¿no? Lo siguiente importante es desarrollar un buen sentido del humor. Eh, Aquí en el humor es algo subjetivo también, ¿sí? Hay algunas cosas que le pueden dar risa a unas personas, que pueden ser humorísticas para unas y para otras no. Sí, es sencilla esta técnica. Es desarrollar un buen sentido del humor, tratar de siempre bromear, de estar en un estado humorístico, por así decirlo, de ver situaciones que sean humor, que nos generen risa, que nosotros podamos reír, como por ejemplo películas, videos y demás cosas, ¿no? Y también, como el punto anterior, el humor dentro de un grupo de amigos eh, o dentro de un grupo o al conocer a una persona posibilita crear un vínculo con esa persona. ¿Sí? El humor es una herramienta que nos puede servir para forjar buenas relaciones con las demás personas, ¿sí? Porque generalmente con quién congeniamos más. Generalmente es con personas que nos reímos más, con personas en las cuales nosotros nos reímos o que hacemos reír a esa persona también, ¿sí? Es con las personas con que más congeniamos, porque bueno, ¿quién no quiere estar con personas que tengan un buen sentido del humor, que sean alegres, que nos hagan reír constantemente, que se rían de nuestros chistes, porque es muy malo cuando nadie se ríe de nuestros chistes, y genera vínculos, ¿no? Y fortalece los vínculos que ya se tienen. Y además de eso, este autor, por ejemplo, Ross, nos menciona que además de ser divertido, es un buen ejercicio para el corazón y para los pulmones, ¿sí? Hay varias investigaciones que nos dicen que reír contribuye a disminuir la presión arterial, relaja los músculos, puede aliviar el dolor, reduce las hormonas del estrés, que es el cortisol principalmente, y ayuda a aumentar el sistema inmunológico o activar el sistema inmunológico. Hay varias investigaciones que lo demuestran, que lo prueban. Incluso en algunas que yo conozco, eh, donde a varias personas se les sometía a pequeños choques eléctricos de baja intensidad para ver qué tanto lo soportaban, se descubrió que las personas a las cuales se le ponía a ver mientras les daban ciertos choques eléctricos situaciones de humor como videos, como películas, podían soportar mejor el dolor que personas que se les ponía situaciones más adversas como películas de guerra, de acción, de violencia y todo eso, ¿no? Entonces de ahí se determinó que existe una relación entre el humor y poder soportar mejor el dolor. Y como aquí lo dice, disminuye las hormonas del estrés. Entonces es un gran previsor del estrés, desarrollar un buen sentido del humor. Los masajes creo que es una de las técnicas que más conocemos y que sabemos que nos ayuda a reducir el estrés, si ya lo tenemos, o a prevenirlo también, ¿sí? Esta técnica favorece la liberación de endorfinas, que son hormonas que nos ayudan, o neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos bien, que nos ayudan a sentirnos felices, contentos y demás, ¿no? También ayuda a prevenir dolores físicos, dolores en los músculos. Generalmente cuando tenemos estrés, varios músculos se contraen, especialmente los de esta parte del hombro, de la espalda, y los masajes ayudan a reducir esos dolores, haciendo que también sea previsor del estrés, ¿no? Rose en 2002 nos dice que utilizar el tacto es una manera muy efectiva de relajarse. Y el masaje en particular es una de las formas más fiables de aliviar el estrés
y relajar los músculos. De hecho, una de las técnicas eh, en la terapia conductual consiste en nosotros, bueno, se basa en el supuesto de que ante el estrés o ante situaciones adversas los músculos se tensan, ¿sí? Los músculos se tensan y nosotros podemos sentir como a veces hacen bolas en estas partes, las piernas se tensan, los hombros también, y demás. ¿Por qué se tensan? Lo vimos en el video anterior, porque el estrés lo que quiere hacer es prepararnos para una situación de lucha o de huida ante situaciones que parezcan amenazantes para nosotros, ¿sí? Pero ahora esas situaciones amenazantes son imaginarias, o bueno, al menos no son situaciones de peligro real, ¿sí? Pero el sistema fisiológico que activa el estrés sigue estando ahí, seguimos tensando nosotros. Obviamente ya no sirve de mucho, a menos que sí estemos en peligro físico, pero ante situaciones que no, bueno, queda tensado el músculo. Entonces, esta terapia se basa en que si ante el estrés los músculos se tensan, una forma de aliviar el estrés es relajar los músculos, ¿sí? De relajarlos, y eso va a generar un alivio o va a generar la disminución o prevención del estrés, ¿sí? Esa técnica un poco rápido consiste en ir tensando varios músculos de manera voluntaria, por ejemplo los de la mano, tensarlos y luego soltarlos. Y esa relajación, según esta técnica, bueno, esta terapia conductual es lo que nos va a ayudar a liberar el estrés, ¿sí? Y en eso también un poco de eso tiene esta técnica de los masajes. La musicoterapia es una de las técnicas más utilizadas, aunque no lo sepamos, para combatir o prevenir el estrés. Nosotros cuando estamos haciendo cualquier cosa nos gusta poner música. Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo el quehacer de la casa y ponemos unas cumbias muy buenas para hacer el quehacer. Cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no? Pero también cuando tenemos algunas situaciones que nos preocupan, que nos estresan, podemos poner música. Muchas veces no nos fijamos en la música que ponemos, ¿sí? Para que la música sea una técnica de prevención del estrés, esta debe de tener la función de tranquilizarnos, de relajarnos, de bajar nuestros estados de ánimo, ¿sí? Bueno, no los estados de ánimo, sino bajar el nivel de alteración que nosotros tengamos, ponernos en un estado de ánimo neutro, tranquilo, pacífico, ¿sí? Si nosotros escuchamos música que nosotros consideramos como agresiva o como música alterada, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, el rap, el hip hop, que la utilizo generalmente para hacer ejercicio, eso no me va a provocar que yo me tranquilice, al contrario, va a provocar que yo me active. Además, porque ya estoy condicionado a que escuchando esa música me ponga a hacer ejercicio, entonces me activo, ¿sí? Es importante aquí elegir la música que nosotros consideramos o que notemos que nos relaja, ¿sí? Que nos relaja. Ya puede ser música clásica, música instrumental, música acústica, lo que sea, pero que a ti te funcione, que a ti te relaje. Perdón. Bueno, y hacer esto disminuye la energía muscular, permite acelerar la respiración, permite ayudar a controlar la presión sanguínea y demás cosas. Una disculpa. La siguiente es la aromaterapia. Es una de las más reconocidas a nivel mundial, que es como para aliviar el estrés. Hemos visto que generalmente en los lugares donde son como lugares de relajación, como lugares donde te dan masajes, donde puedes estar en saunas, donde te ponen cuarzos y todas esas técnicas, generalmente hay un buen aroma, ponen aromatizantes. ¿Y por qué? Bueno, porque un buen aroma nos ayuda a relajarnos, un aroma suave, agradable, nos ayuda a que nosotros entremos en un estado de relajación, porque huele bonito, porque mejora el ambiente, ¿no? Y esta técnica es así de sencilla. Consiste en utilizar aceites de hierbas, otras plantas aromáticas o incluso aromas químicos que ya venden en aerosoles o incienso, depende de lo que te relaje, lo que te guste a ti, para lograr una relajación o alivio del cuerpo, ¿sí? Es importante, si se puede, combinarlo con las otras técnicas, no solo se va a utilizar una. Tú puedes, por ejemplo, estar en una técnica de musicoterapia,
ponerte música y también ponerte aromas, ¿sí? Y obviamente su efectividad se va a potenciar, ¿sí? Y los ejercicios de respiración también lo puedes combinar con las anteriores. Hacer ejercicios de respiración mientras escuchas música y tienes olores agradables por ahí, va a potenciar muchísimo el que tú te relajes y el que prevengas el estrés, ¿sí? Los ejercicios de relajación, este, se hacen a veces involuntariamente, ¿no? Pero cuando los ejercicios son controlados, son conscientes, es mucho más importante el beneficio obtenido, porque el respirar, el incrementar los niveles de oxígeno en el cuerpo nos va a ayudar a que haya una mayor oxigenación en todos los músculos, a que se relajen, a que haya una mayor oxigenación en el cerebro. Eso nos ayuda a pensar mejor, a tranquilizarnos, a no sucumbir ante las emociones y eso va a prevenir el estrés, ¿no? Hay varios ejercicios, muchos de ellos ya lo sabemos. A veces lo utilizamos cuando terminamos de hacer ejercicio para poder relajarnos, ¿no? Es inspirar fuerte y exhalar. Eso es lo más básico, ¿no? Inspirar, exhalar. Inspiraciones largas y exhalaciones largas, ¿sí? Eso nos va a ayudar a controlar un poco el pulso, un poco la presión arterial por ahí, pero también nos va a ayudar a relajarnos, ¿no? Es recomendable hacer estos ejercicios diariamente, especialmente en las primeras horas de la mañana para que podamos comenzar bien el día, ¿no? Para que podamos comenzar el día relajados, pero seguirlos haciendo durante todo el día. No solo, no solo en la mañana o en un momento específico, lo podemos hacer en todo el día, ¿sí? Por ejemplo, la respiración diafragmática es uno de ellos. Este consiste en utilizar el diafragma, que es un músculo que tenemos generalmente aquí abajo, a la altura del estómago, entre las costillas, que puede regular la respiración. Hay dos tipos de respiración, abdominal y diafragmática. La abdominal es cuando con el abdomen inspiramos y exhalamos. Lo podemos notar porque el estómago o el abdomen se infla y se desinfla. La respiración diafragmática es más que nada cuando inspiramos, cuando se infla como el pecho. Cuando nosotros elevamos esta parte de aquí para meter aire a los pulmones y luego soltamos, ¿sí? Esa es la respiración diafragmática y es una muy buen ejercicio técnica para poder relajarnos y eso obviamente va a ayudar a prevenir el estrés. Es importante hacerlo durante algunos minutos, lo que a ti te tranquilice, lo que a ti te sea útil y hacerlo día con día, ¿no? Y esas son las técnicas que, bueno, yo recomiendo hacer para la prevención del estrés. Si nosotros estamos relajados antes de una situación estresante, obviamente nos va a afectar mucho menos, ¿no? También estas técnicas pueden servir ya para cuando estemos estresados, porque es inevitable a veces que algunas situaciones nos estresen, ¿no? Pero hay que tratar de mejor prevenir antes que curar el estrés o que tratar ya el estrés, ¿no? Como siempre, este contenido lo subo en YouTube y en Facebook. Aquí está el nombre del canal de YouTube donde lo sigo y mi usuario en Facebook para que si les gusta o si les resulta útil o interesante puedan seguir viendo este contenido. Bueno, eso sería todo de este tema y eso sería todo por este video. Muchas gracias por comentar y por ver, perdón, y pues nos vemos en otro video si es que les gustó. Y por mientras sería todo. Hasta luego.